El diencéfalo, que es esta estructura que estoy señalando, está dividido en tálamo, subtálamo, epitálamo e hipotálamo. Hoy les explicaré lo que serían los síndromes talámicos. El tálamo es una masa ovoide de sustancia gris que forma la mayor parte del diencéfalo. Como función, tenemos que se conoce como estación de intercambio, conexión e integración para la transmisión de información motora y sensitiva. En él convergen todo lo que sería la información sensitiva a excepción del olfato. Aquí vemos un corte sagital de una disección, el cual vemos todo lo que sería el diencéfalo y aquí todo lo que sería el tálamo. Aquí vemos un ejemplo de lo que sería una lesión talámica en un corte transversal y coronal. Vemos aquí la lesión y vemos como en las causas más comunes tenemos lo que sería un desgarro de la arteria talámica principal, o también pueden ocurrir tumores o gliomas, y otra de las causas también sería la hidrocefalia. Aquí vemos una tomografía en la cual vemos una hemorragia del lado izquierdo en un paciente, y acá vemos otra con hidrocefalia que puede obstruir al tercer ventrículo haciendo que ocurra una interrupción en lo que sería el tálamo. Aquí podemos ver lo que sería el núcleo talámico. En él, los núcleos talámicos contienen cada uno funciones como lo son el núcleo ventral posteromedial, el cual llevan información sensorial originada del tallo cerebral que reciben axones del nervio trigémino. También tenemos el núcleo ventral posterolateral, el cual transmite principalmente dolor y sentido de la temperatura del torso y las extremidades, y tanto también como la propiocepción. También tenemos el cuerpo geniculado medial, que también se conoce como el tálamo auditivo. Este influye en la dirección y el mantenimiento de la atención cuando escuchamos algún ruido o sonido. También tenemos el núcleo geniculado lateral, el cual es el centro visual del tálamo y recibe información directamente desde la retina. Como las lesiones talámicas, ya dije que no son tan comunes, también tenemos una gran variedad de manifestaciones clínicas y por lo general son poco conocidas y son muy difíciles de sistematizar. Es decir, si tenemos alguna falla de la sensibilidad en nuestra mano izquierda, el médico de turno no pensará de una en lesión talámica. Para esto se necesita un estudio más específico. Como lesiones tenemos pérdida sensitiva, tenemos dolor talámico, tenemos movimientos involuntarios anómalos y tenemos la mano talámica. La pérdida sensitiva, como vemos aquí en esta imagen, es resultado de una trombosis o hemorragia de las arterias que irrigan el tálamo. Puede llegar a ser una lesión del núcleo ventral posteromedial y del núcleo ventral posterolateral. También tenemos lo que sería el dolor talámico, el cual puede presentarse cuando el paciente se está recuperando de algún infarto talámico. Es un dolor espontáneo, es muy excesivo, cualquier estimulación leve puede estimular lo que sería el dolor. También tenemos lo que serían los movimientos involuntarios anómalos, el cual viene acompañado de lo que sería una ataxia y una ataxia y una coreoatetosis. Una coreoatetosis no es más que movimientos involuntarios del cuerpo. Esto también puede involucrar lo que sería el rostro. También tenemos lo que sería una mano talámica, el cual queda en una posición anormal. En pacientes con lesiones talámicas, la muñeca queda en estado de pronación, como estamos viendo aquí, y flexión de las articulaciones metacarpofalángicas. Estas están flexionadas. Sin embargo, pueden moverse de una manera activa, pero su movimiento será muy lento. Aquí vemos lo que puede ser causante de estas lesiones. Sería una hemorragia, una lesión en nivel del tálamo, como vemos en esta tomografía. Aquí vemos también otras de las causas que pueden ser tumores en esta región, o también, como ya expliqué anteriormente, restos hemáticos del
tálamo. Aquí vemos una tomografía sagital normal de este para compararlos. También tenemos lo que sería el síndrome de Begin-Rossi, o también llamado síndrome talámico. Se presenta ante lesiones de los núcleos posteriores del tálamo. Este puede producirse por un infarto cerebral y es más común en pacientes de edad avanzada con factores de riesgo vascular o pacientes con antecedentes de hipertensión arterial, que se orienta hacia el origen vascular de la lesión. Como vemos en esta figura, hay un desgarre de la arteria principal talámica. Aquí vemos la consecuencia vista desde un estudio tomográfico. Y como consecuencias clínicas tenemos lo que sería una hemiparesia leve transitoria, que no es más que disminución de la fuerza motora o parálisis parcial que afecta un brazo o una pierna. Tenemos una hemicoreoatetosis, que no es más que movimientos involuntarios llevados por ataxia y también puede afectar el rostro, como ya se dijo anteriormente. Tenemos una hemihipoestesia, que es una disminución del tacto y las sensaciones, como vemos aquí. Tenemos una hiperalgesia acompañada de una alodinia, que es una percepción anormal de lo que sería el dolor. Esta también puede ser acompañado de una mano talámica, que como ya dije, la mano está en un estado de pronación y dedos flexionados, pero aún puede haber movimiento. Con esto concluyo mi exposición. Muchas gracias. Síndromes del hipotálamo. El hipotálamo es el principal centro del control autónomo o vegetativo e integra lo que es la actividad de los sistemas límbicos, visceral y endocrino, y del conocimiento autónomo o vegetativo. El hipotálamo se ve relacionado con las siguientes estructuras que podemos observar, que es el quiasma óptico, el tuber cinerum, el infundíbulo y los que son los cuerpos mamulares. El hipotálamo está funcionalmente dividido en dos áreas, que es una anterior, que es parasimpática, y otra posterior, que es simpática. La primera está relacionada con procesos reparadores como regulación del metabolismo hídrico y producción de vasopresina y oxitocina. Y la segunda está implicada en la producción de factores liberadores para la adenopófisis. Las funciones más importantes que podemos observar es que el hipotálamo regula el funcionamiento hipofisiario, el balance hídrico, la temperatura corporal, el estado del conocimiento, el sueño, las emociones y el comportamiento. Las lesiones. Cualquier lesión puede afectar lo que es el hipotálamo. No hay patologías específicas, hay lesiones ocupantes que son los tumores, hidrocefalia, sarcoidiosis o secundarias a traumatismos craneoencefálicos, cirugías, etc. Las alteraciones asociadas con las lesiones hipotalámicas es que el hipotálamo es un sitio de inflamación, neoplasia o enfermedad vascular, debido a su posición que es profunda y central. Puede ser comprimido por tumores del tejido cerebral circundante o por una hidrocefalia. Una lesión que es en el hipotálamo puede ocasionar una amplia gama de síndromes diferentes. Es más probable que produzca signos y síntomas de una lesión aguda más que un tumor de lento crecimiento. La hipertermia e hipotermia la hipertermia puede estar ocasionada por lesiones del hipotálamo causadas por traumatismos cefálicos o después de intervenciones quirúrgicas en la región hipotalámica. El paciente con hipertermia no presenta otras alteraciones sin que se observen signos sépticos, como podría ocurrir con la fiebre secundaria a infecciones. Una lesión en el hipotálamo también puede ocasionar hipotermia. También tenemos lo que es la diabetes insípida. La diabetes insípida resulta de una lesión del núcleo supraóptico o de la interrupción de las vías nerviosas del lóbulo posterior de la hipófisis. El paciente emite grandes volúmenes de orina con baja osmolaridad. Como respuesta, experimenta sed intensa. Debido a eso, se debe porque bebe grandes cantidades de líquido. La enfermedad debe distinguir de la diabetes mellitus, en la que existe glucosuria. También tenemos lo que es la obesidad. Las lesiones hipotalámicas pueden
producirse una obesidad importante. Se asocia con la hipoplasia o atrofia genital. La caquexia es la menos frecuente que la obesidad en la enfermedad hipotalámica, debido a que la caquexia grave es sugestiva de una lesión de la hipófisis. También tenemos lo que son las anomalías sexuales, que en los niños puede producirse un retraso en la maduración sexual y rara vez precocidad sexual. Después de la pubertad, el paciente con enfermedad hipotalámica puede tener impotencia o amenorrea. Las alteraciones del sueño en pacientes con lesiones hipotalámicas se ha observado lo que es la presentación de periodos cortos de sueño durante las horas diurnas o bien de insomnio. También tenemos lo que son las alteraciones emocionales, que en los pacientes con lesiones hipotalámicas se han observado crisis de llanto o risa, injustificados, ira incontrolable y reacción depresiva e incluso brotes maníacos. Los síndromes. Por lo general, se puede presumir los grandes síndromes clínicos en 4 regiones, que es la zona anterior y lateral, son la de predominio parasimpático, mientras que las áreas posteriores y medial son fundamentalmente simpáticas. En el hipotálamo anterior, que es la área parasimpática, hipertermia es por una alteración del núcleo preóptico, insomnio es por la afectación del núcleo, diabetes insípida es por una afectación de los núcleos supraóptico y paraventricular, y en la emaciación es por afectación del núcleo paraventricular. Hipotálamo posterior, el área sináptica, es hipotermia y hipoequilotermia por afectación del núcleo posterior, que es el encargado de poner en marcha lo que son los mecanismos para mantener la temperatura, por lo que el organismo se vuelve dependiente de la temperatura ambiental y pierde lo que es la autorregulación. La generación de calor por parte del termostato del núcleo preóptico está íntegra. Somnolencia, coma, es por una afectación del núcleo posterior que recibe conexiones de la sustancia gris periacueductal. El síndrome de Horner, ipsilateral, ataque de terror y miedo como manifestación de la respuesta sináptica, y apatía. En el hipotálamo medial es la hiperdipsia, diabetes insípida y dialsida por una afectación de los núcleos supraóptico y paraventricular. En la obesidad es por una afectación de los núcleos arcuato y dorsomedial. También hay furia, enfado, es por la implicación simpática como parte de la respuesta emocional a la respuesta vegetativa simpática. Núcleo arcuato de infundíbulo es hipopituitarismo por pérdida de las hormonas hipofisiotrópas. También tenemos lo que es el hipotálamo lateral, que se produce lo que es la dipsia y emancipación por afectación del área hipotalámica lateral. Apatía, también afectación de los cuerpos mamilares, que son conectados con el hipotálamo y el núcleo anterior del tálamo. Afectación de la glándula pituitaria. Se producen los que son alteraciones hormonales, como el hipopituitarismo, que se produce enanismo, hipogonadismo, hipotiroidismo, diferencia de glucocorticoides. También tenemos lo que son los adenomas pituitarios, que se produce lo que es el síndrome de Cushing, acromegalia, que se produce en adultos, gigantismo, que se produce en niños, y también la hiperprolactinemia, entre otros. Los datos de patologías del hipotálamo hipofisiaria se producen lo que son la acromegalia, que son las complicaciones neurológicas de acromegalia, son causadas por una producción excesiva de la hormona del crecimiento y crecimiento de tejidos blandos. La complicación es la diabetes mellitus, y también lo que es la hipertensión arterial y la cardiopatía. Los sistemas nerviosos, tanto central como periférico, y la miopatía es frecuente en los acromegálicos y se caracteriza por debilidad muscular proximal y se manifiesta sobre todo como una dificultad para levantarse de una silla, subir escaleras, peinarse, etc. Generalmente no hay atrofia muscular y existe un signo característico de esta enfermedad, que es el signo de Tinel. Se considera positivo si al realizar una percusión ligera sobre el trayecto del túnel del carpo en su región volar se produce una sensación de hormigueo, ya sea en el territorio del nervio mediano. En cambio, tenemos también lo que es el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing
consiste en cambios mentales, depresión y psicosis. Los cambios mentales ocurren probablemente por un edema cerebral, aunque no está plenamente demostrado. Se han observado cambios degenerativos en las neuronas del hipotálamo y pueden aparecer crisis convulsivas, y algunos pacientes tienen cambios lo que son electroencefálicos no relacionados con anomalías clínicas. También hay lo que son las prolactinomas, que es un tumor de la glándula pituitaria que secreta las hormonas. También hay lo que es la craneofaringioma, que es un tumor benigno, no es canceroso, del cerebro, que tiene un crecimiento lento y se localiza cerca de la glándula pituitaria y el hipotálamo. Es más común en los niños entre la edad de 5 y 10 años de edad, pero puede afectar también a los adultos. Pueden crecer y presionar varias estructuras del cerebro, causando estos síntomas que influyen cambios en la visión, problemas hormonales, defectos de crecimiento, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. También pérdida del equilibrio y sordera. El tratamiento para el craneofaringioma varía y puede inducir lo que es una cirugía para retirar lo que es el tumor, también por una radioterapia, quimioterapia y terapia biológica. El hipopituitarismo es una disminución anormal de las hormonas secretadas por la glándula hipófisis. También hay el resto de tumores que el tratamiento es variable dependiendo de la causa. Gracias. Buenas tardes. A continuación, los síndromes de diencéfalo. La estructura anatómica del diencéfalo es una de las regiones del cerebro más importantes, que está constituida por lo que es del tálamo, hipotálamo, epitálamo y subtálamo, y otras estructuras que integran la información sensorial que regula la producción de hormonas y controla la funcionalidad de distintos órganos. Aquí vamos a ver las funciones de las distintas estructuras de que está compuesto el diencéfalo. En ese está el tálamo, que cumple la percepción, aferencias sensoriales, el hipotálamo, control del sistema nervioso endocrino, control de secreción hormonal, hipófisis, crecimiento, regulación de los riñones, epitálamo, regulación del ciclo circadiano, subtálamo, regulación de movimientos extrapirámides e involuntarios. La retina y nervio óptico, transmisión de información del ojo al cerebro. Tercer ventrículo protege al tejido neural de golpes y lesiones. Aquí, como podemos apreciar, a continuación les voy a hablar sobre el subtálamo. La estructura del subtálamo, en esta se van a hallar los extremos craneales, tanto de los núcleos rojos y la sustancia negra, y el núcleo subtalámico, que tiene forma de lente biconvexa, que el núcleo tiene importantes conexiones. En el hipotálamo, este ocupa una posición dorsal respecto del tálamo, e incluye las siguientes estructuras, como están formados por estrías medular talámica, los núcleos avelulares y sus conexiones por la glándula pineal. Bueno, a continuación, la estría medular talámica es una banda de fibras nerviosas que sigue una dirección dorsomedial hacia el tálamo y uno en el área septal, que es la olfatoria media, localizada bajo el extremo rostral del cuerpo calloso, en el lóbulo frontal con los núcleos avelulares. Aquí tenemos lo que es la estría medular, como podemos apreciar en esta sección de aquí. De lo que me lo estaba explicando, esta es una banda de fibras que se dirige en la parte dorsomedial hacia el tálamo y une el área septal, localizando el bajo del extremo rostral del cuerpo. También vamos a tener en esta lo que es el núcleo avenular, que está compuesto por un pequeño grupo de neuronas situado inmediatamente medial a la superficie posterior del tálamo, que recibe fibras aferentes desde el cuerpo amigdalino en el lóbulo temporal a través de estría medular del tálamo, y los núcleos avenulares, que comparten de una red neural que incluyen los sistemas límbicos y olfatorios que se conectan con los mecanismos de la emoción y la conducta. La glándula pineal es una estructura pequeña y cónica que está unida por el tallo pineal con el encéfalo, que se proyecta hacia atrás, por lo que se encuentra detrás del mesencéfalo,
de la base del tallo pineal, que tiene un receso que se continúa con la cavidad del tercer ventrículo de la parte superior con la base del tallo que contiene la comisura avenular, mientras que la parte inferior de la base del tallo contiene la comisura posterior, que es posible que intervengan una función gonadal y el ritmo circadiano. Bueno, el síndrome diencefálico, a continuación con relación clínica. El síndrome diencefálico se define como un complejo de signos y síntomas relacionados con disfunción hipotalámica, que fue descrito por Russell en el año 1951. Una de sus características principales son la emanación del 100%. A pesar de un aporte calórico adecuado y alteraciones en el estado de alterna, que puede ser amnesia en el 87 y somnolencia intensa, alternado con periodos de euforia, multismo cinético ha sido descrito casi exclusivamente en asociación con lesiones ocupativas. También la recuperación en un 80% de casos confirmados. Esta es una enfermedad infrecuente asociada a tumores cerebrales. Incluso para nosotros detectar estos casos debemos usar lo que son imágenes de resonancia magnética, lo que son tomografías computarizadas del cerebro, etc. También la disfunción hipotalámica, también tenemos los rasgos característicos que son una marcada malnutrición a pesar de una ingesta calórica normal y la apariencia de alertas de lesiones ocupantes de espacio en la región hipotalámica quiasmática. Tenemos también los gliomas de bajo grado con menor frecuencia a tumores de fosa posterior y por último emplazadas en la proximidad del quinto ventrículo. A partir de esto vamos a presentar un caso clínico de un paciente masculino, de sexo masculino, de 34 años de edad, que inicia su padecimiento presentando cefalea o la craniana pulsátil cada tercer día. También lo que es agudeza visual bilateral y presencia de nistagmus. En esto, el paciente al no mejorar acude al neurólogo, quien realiza los estudios de imagen por los hallazgos enviados al hospital de segundo nivel, donde le diagnostican hidrocefalia no comunicante. En esto también le encuentran una pineoblasta. Como podemos apreciar en imagen 1, se muestra la lesión que está en la región pineal. En la segunda, en la resonancia magnética, en una corte axial, también muestra la lesión en región pineal. Y la tercera, también en resonancia magnética, en corte sagital, se muestra la lesión en región pineal. Una vez ya el paciente que acudió a la posoperatoria, es el corte axial, ya que no tiene la lesión. Este está con una ausencia en la área hipointensa diencefálica. En esta también tenemos en un corte sagital, con ausencia de la lesión con área hipointensa diencefálica. Y aquí la tomografía, una postoperatoria, de la imagen corte axial con ausencia de lesión con área hipointensa. En conclusión, revisando este caso de lo que hemos expuesto, de este paciente con síndrome diencefálico, consideramos que por lo raro y poco reportado que es de este síndrome, se debe dar un seguimiento preciso en todos los casos de lesiones diencefálicas, a los cuales secundariamente se da radioterapia externa. Incluso es importante considerar así también el efecto genómico neural para así asegurarnos que tendrá un factor importante como factor predisponente agregado. A continuación de lo que son las corias de la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es un trastorno neurodegenerativo transmitido con rasgos autosómicos dominantes de la pérdida neuronal selectiva en el estriado que produce la coria y deterioro cognitivo. En esto, también la coria, para muchos que no saben, hace referencia a movimientos arrítmicos, rápidos y regulares, incoordinados e incesantes, que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. También existen lo que son las corias hereditarias, las corias metabólicas y endocrinas.
En las que son las corias hereditarias se encuentra la enfermedad de Huntington, neurocantocitosis y síndrome de Farr. Lo que son las corias metabólicas y endocrinas, lo que está el hiperparatiroidismo, hipoparatiroidismo con calcificación de los ganglios basales, y también la que es hipertiroidismo y degeneración hepatocerebral adquirida. En la anatomía patológica, la enfermedad de Huntington es caracterizada porque la atrofia del núcleo caudado, como sabemos, con la dilatación secundaria de las astas frontales de los ventrículos laterales, puede haber también atrofia de otros ganglios de la base, como puede estar del putamen y pálida, y la pérdida neural y gliosis en el córtex cerebral, especialmente en lo que son en las áreas frontales. En esto debemos saber que se va a ver una hipótesis de la neurotoxicidad inducida por glutamato como base de la muerte de neuronas estriales. La atrofia del núcleo caudado genera un déficit de acetilcolina, lo que contribuye a una hiperactividad dopaminérgica relativa, que es la base patológica de esta enfermedad. También debemos que recordar que el típico de Huntington, la atrofia de la cabeza del núcleo caudado y el fenómeno de anticipación. Aquí, como podemos apreciar en esta imagen, podemos ver que se aprecia está marcada la atrofia de la cabeza de ambos núcleos caudados, lo que provoca la dilatación de las astas frontales de los ventrículos laterales. También en lo que es la parte clínica vamos a tener lo que son los trastornos del movimiento, deterioro cognitivo y también los que es trastornos psiquiátricos y de comportamiento. Los trastornos del movimiento es la forma que debuta en la edad adulta. El trastorno de movimiento más característico es en el coria, que en fases iniciales puede ser suprimido por la voluntad. Posteriormente puede ser tan violento que es imposible que el paciente pueda sentarse sin riesgo de caer. Es frecuente la asociación que hay con distonía y clínica parkinsoniana. En el deterioro cognitivo aparece desde las fases iniciales de la enfermedad y se relaciona con la patología de los ganglios basales. Su curso es generalmente paralelo a la alteración motora. En lo que son los trastornos psiquiátricos y de comportamiento, aparecen en un 35 y 75% en los pacientes, y generalmente en fases iniciales de la enfermedad. Aquí tenemos en una disección, podemos ver un corte del cerebro normal y donde está la enfermedad de Huntington. Aquí podemos apreciar las cortezas con su dificultad, el ventrículo, el caudado y el putamen, como hay las diferencias cuando está en este corte normal y en el otro donde ya tiene la lesión de Huntington. La coria de Sirhan. La coria de Sirhan es causada por una infección con bacterias llamadas del grupo A, Streptococcus. Esta es la bacteria que causa la fiebre reumática y la faringitis. Streptococcica. Las bacterias del grupo A pueden reaccionar con una parte del cerebro llamada ganglios basales que causan este trastorno. También se ha demostrado que los pacientes presentan un metabolismo normalmente elevado en ciertas áreas del cerebro que posiblemente reflejan la hiperactividad del proceso autoinmune. En lo que son las tomografías de emisión de positrones, muestra un alto nivel metabólico de la glucosa en el estrato y otras estructuras basales que se revierten al mejorar el estado clínico del paciente. En lo que son resonancia magnética nuclear, se evidencian los agrandamientos del núcleo caudado y el globo pálido y el putamen. Bueno, a continuación tenemos lo que es el hemibalismo, trastorno provocado por la lesión del núcleo subtalámico de Lewis y que se desencadena movimientos involuntarios, violentos y de torsión desorganizador de gran dificultad limitadora de una mitad del cuerpo. En esta tomografía de cerebro se pueden observar los ventrículos laterales dilatados a causa de supuesta hipertensión endocraniana. Incluso se puede observar sangre bien definida en los ventrículos laterales de etiología desconocida, pero se piensa por los análisis clínicos que este paciente cursó una hemorragia. Presenta pequeños coágulos presentes en el lóbulo frontal y también visibles en el lóbulo occipital. En la placa derecha se observa un rastro de sangre, quizás un coágulo en cuarto ventrículo, también con presencia ligera de objeción encefálica, y también se incluye una lesión de origen hemorrágico en el cerebelo.
Este paciente cursó con posibles rupturas de arterias cerebrales, se presume que fue en zona del polígono de Willis. Entonces, por las zonas que se encuentra afectado, este paciente puede experimentar fatiga, pérdida del conocimiento, junto con pérdida de desorientación en tiempo y espacio. Muchas gracias.